En esta ocasión visitamos el Hospital de Jesús, que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Las crónicas cuentan que en este lugar, el 8 de noviembre de 1519, fue el encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma II Xocoyotzin. Este paraje estaba extramuros de la Ciudad de México Tenochtitlan, llamado Huitzalan, lugar de colibrís. La caída de la ciudad fue el 13 de agosto de 1521. El conquistador Hernán Cortés fundó el primer hospital en América. Se dice que eligió este sitio in memoriam de su encuentro con Moctezuma. Tras la destrucción de la ciudad, hubo centenares de heridos, lo que posiblemente promovió un emplazamiento para atenderlos, y qué mejor a las afueras de la devastada ciudad. El hospital seguramente inició como un campamento que poco a poco iría evolucionando hasta lo que es hoy. Hacia 1524, el Cabildo de la Ciudad de México lo constata en actas, y por tanto se considera que es el año de su fundación y desde entonces no ha cerrado sus puertas. Originalmente se llamó Hospital de la Purísima Concepción. Más tarde se conocería como Hospital del Marqués, ya que en 1529 el emperador Carlos V tituló a Hernán Cortés como Marqués del Valle de Oaxaca. En la actualidad, el nombre oficial es Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazarenos, democráticamente conocido como Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús albergó a Pedro López, primer médico español en Nueva España, quien llegó en 1520 al continente americano. También en el hospital residió Diego de Pedraza, el primer cirujano europeo en América. En 1646, el médico Juan Correa hizo la primera autopsia en el continente. El edificio consta de dos patios gemelos, rodeados de las salas médicas, cuenta con una escalera central claustral de 3 tramos y con su propia capilla denominado Templo de Jesús Nazareno, que se construyó desde 1601 a 1684. Los patios fueron proyectados para llenar de luz y aire fresco al recinto como parte integral de la recuperación de los pacientes. El hospital, dentro del proceso de sanación, incluyó la curación espiritual, lo que derivó en la construcción de su propia capilla. Esta se conserva gracias a que pertenece al Hospital de Jesús y no como un bien eclesiástico. Hubieron 3 momentos de la historia que se intentó incautar la capilla. La primera fue durante el siglo XVIII, cuando el arzobispo de México intentó incluirlo bajo su administración. La segunda ocasión fue en el siglo XIX, que se pretendió expropiarlo bajo las leyes de reforma. Y la última tentativa fue en el siglo XX con la Constitución de 1917, donde se establece que los bienes eclesiásticos son propiedad del Estado. Desde 1931, el Hospital de Jesús está en litigio contra el Estado por el inmueble. La administración del nosocomio fue a través del patronazgo del Marquesado del Valle de Oaxaca. Por tanto, los descendientes del conquistador Hernán Cortés mantuvieron una presencia jurídica durante más de 400 años, perdiendo esta afiliación en el siglo XX. Esta disposición permitió al hospital funcionar de manera privada y laica, librando los avatares de la historia. Uno de los personajes ilustres de la historia de México fue el político conservador Lucas Alamán, quien administró el hospital a partir de 1830. Bajo su administración se realizaron mejoras y modernización. Durante la invasión estadounidense en 1847, logró impedir la ocupación por estos. A su muerte, en 1853, fue sepultado en el Templo de Jesús Nazareno. En los años 30 del siglo XX, la apertura de la avenida 20 de noviembre mutiló al hospital, pero permitió una renovación arquitectónica en los años 40, resultando en la vista actual del edificio bajo el proyecto del arquitecto José Villagrán. En el año 2024 se cumplirán 500 años de servicio constante de esta institución. En 1946, miembros del Colegio de México encontraron documentos que dejó Lucas Alamán junto al embajador de España, describiendo dónde localizar los restos de Hernán Cortés. El hallazgo arqueológico fue en el Templo de Jesús Nazareno y por consecuencia los restos fueron estudiados y confirmados. En 1947, a 400 años de la muerte del conquistador de México, fueron nuevamente depositados en un cofre de cristal y devueltos en el templo de dicho hospital con una placa alusiva a Cortés.